Bienvenido y bienvenida a estas historias. Ponte cómodo o cómoda. Te recomiendo que apagues la luz y te pongas auriculares. Las historias que vas a escuchar son reales. Al menos, eso me dijeron las personas que me las contaron. ¿Te atreves a escucharlas? ¿Serás capaz de oírlas hasta el final? La mayoría no lo consigue. Pero quizás, tú seas lo suficientemente valiente como para lograrlo. Comencemos. El hombre que sonreía en la curva. Te voy a contar algo que no deberías saber. No porque sea un secreto, sino porque, desde que lo escuché, no he vuelto a dormir igual. Un amigo mío, Rubén, trabaja como conductor de ambulancias en la zona norte de España. Siempre ha sido un tipo racional, de los que se ríen cuando alguien habla de fantasmas o demonios. Pero hace unos meses, me llamó con la voz rota, como si hubiese envejecido de golpe. He visto algo en la carretera, me dijo. Algo que no era humano. Era una noche de lluvia intensa, de esas en las que el agua borra el horizonte y solo ves la línea blanca que marca el arcén. Le habían mandado a recoger a una chica que había sufrido un accidente en una carretera secundaria, cerca de un pueblo llamado Castañeda. Cuando llegó, no había nadie. Ni coche, ni señales de choque. Solo la curva, un árbol y una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Se bajó de la ambulancia para revisar el lugar y entonces lo vio. Un hombre de pie, en medio de la curva, empapado, completamente inmóvil. Vestía de negro y sonreía. Pero no una sonrisa normal. Era una mueca tensa, fija, como si se le hubiese quedado grabada a fuego. Rubén le gritó si estaba bien, pero el hombre no respondió. Dio un paso adelante, solo uno, y el motor de la ambulancia se apagó. Rubén notó que la lluvia había cesado de golpe. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de su propia respiración. Y esa sonrisa. Volvió corriendo al coche e intentó arrancar el vehículo, pero nada. No lo consiguió. El hombre seguía ahí, mirándolo y riéndose de una manera perversa. Cerró los seguros del coche, asustado. Entonces, el intercomunicador del coche se encendió solo y una voz femenina, temblorosa, dijo: «No pares. No hables con él. No lo mires a los ojos». Rubén juraría que reconoció la voz. Era la de su compañera Laura, la misma que había muerto hacía 3 años en un accidente de servicio. Se quedó paralizado, con la mano en la llave de contacto, sin saber qué hacer. Cuando volvió a mirar al frente, el hombre había desaparecido. El motor arrancó solo, y la radio comenzó a emitir una interferencia que repetía, entrecortada: «Curva 37, no pares». Rubén huyó de allí sin mirar atrás. Al día siguiente, fue al hospital y preguntó si había alguna llamada registrada pidiendo asistencia en esa zona. No había nada. Ni llamada. Ni accidente. Ni siquiera una carretera con una curva 37. Desde aquella noche, Rubén evita conducir solo. Dice que, a veces, en los retrovisores de las ambulancias, cuando cae la lluvia, cree ver algo. Una sombra de pie, sonriendo en el borde de la carretera. Y cada vez que alguien muere en accidente, asegura escuchar en su emisora esa misma interferencia. No pares. No hables con él. No lo mires. Yo no sé si creerle. Pero te juro que, desde que me lo contó, cada vez que conduzco de noche y paso por una curva, miro 2 veces. Y rezo para no ver a nadie sonriendo bajo la lluvia. Juro que no era la primera vez que hacía ese trayecto. Cada día, desde hace más de 15 años, tomaba la línea 1 del metro de Madrid, en Tirso de Molina, y bajaba en 4 caminos. Siempre el mismo asiento, el mismo vagón, el mismo rostro reflejado en la ventana. La rutina era mi escudo, nada malo puede ocurrirte cuando haces lo mismo una y otra vez, o eso creía. Aquel día era lunes. Yo había tenido turno de noche en el trabajo y me disponía a regresar a mi apartamento.
Recuerdo el reloj marcando las 10:47 porque me dio tiempo a pensar que llegaría a casa justo antes de las 11. Eso pensaba, iluso de mí. El vagón iba casi vacío. Un par de jóvenes riendo al fondo, una mujer dormida apoyada contra la ventana y un hombre de traje que leía el periódico con aspecto cansado. Todo normal. Todo como siempre. Entre Iglesias y Ríos Rosas, el tren se detuvo bruscamente. El sonido metálico chirrió por todo el túnel y las luces parpadearon. Miré mi reloj. 2 minutos, 5, 8. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no arrancaba de una vez? Nadie dijo nada. Ni por megafonía ni por los altavoces del vagón. Cuando el tren volvió a moverse, sentí alivio. Pero duró poco. El convoy se detuvo de nuevo en una estación que no reconocí. No aparecía en el mapa de la línea. Miré afuera impaciente y vi un rótulo luminoso que titilaba con letras a medio fundir. Ponía Chamberí, pero no era el viejo andén museo que todos conocen. Era más, vivo. Había anuncios recientes, fluorescentes encendidos, una máquina expendedora encendida que marcaba fuera de servicio. Tuve la sensación de encontrarme en otra época. Me froté los ojos, cansado, pensando que quizás estaba alucinando. Miré de nuevo y no era un sueño. Allí estaba, frente a mí, y sin embargo, aquella estación no debería existir. Las puertas se abrieron. Nadie se movió. Un aire frío recorrió el vagón, trayendo consigo un olor antiguo, mezcla de humedad, óxido y algo más. Un aroma metálico, como a sangre seca. El hombre del periódico fue el primero en levantarse. Cruzó la puerta sin decir palabra y desapareció tras una columna. Luego le siguió la mujer que dormía. Caminaba como en trance, con los ojos abiertos pero vacíos. Los jóvenes, en cambio, ni se inmutaron. Seguían riendo, aunque el sonido de su risa empezó a parecer grabado. Repetitivo. Artificial. Les vi bajarse también y a mi cabeza vino que parecían como zombies en procesión, moviéndose lentamente hacia una de las esquinas de la estación. Sentí que debía bajarme también, que algo o alguien me lo ordenaba. Pero el instinto me gritaba que no lo hiciese. Me levanté para tratar de tener una vista más detallada, parapetado en el tren y cogiendo con fuerza una de las barras metálicas. La estación parecía impecable, limpia y lustrosa. Ningún cartel indicaba salida, ni dirección, ni línea. Solo un mural de azulejos antiguos con una frase en letras negras. Aquí termina lo que nunca debió comenzar. Me asusté tanto que mi respiración se aceleró. Y entonces la megafonía habló. Una voz femenina, sin emoción alguna, anunció. Próxima parada, Río Rosas. El tren arrancó con un golpe seco. Las puertas se cerraron tan de golpe que casi me pillan el brazo. Volví a mi asiento tambaleándome. Cuando volví a mirar por la ventana, observé cómo la estación desaparecía poco a poco en la oscuridad y respiré aliviado. Antes de que desapareciese por completo, vi, por un segundo, el reflejo de los pasajeros que habían bajado. O eso creí. Eran demasiados. Decenas. Cientos, quizá. Todos miraban al tren, inmóviles. Al llegar a Río Rosas, el vagón estaba completamente vacío, a excepción de mí mismo. Ni rastro de los jóvenes, ni de la mujer, ni del hombre del periódico. Si yo no contaba lo que había sucedido, nadie saldría a buscarles y tenía el presentimiento de que estaban mal, muy mal. Que necesitaban ayuda urgente. Fui a la cabecera y golpeé el cristal. Algo debió de ver el conductor en mi rostro que se compadeció y habló conmigo. Le pregunté por aquella estación desconocida, pero me dijo que ese tren no había hecho parada intermedia. Insistí, nervioso, y el hombre palideció. Esa estación que comentas, la cerraron hace más de 60 años. ¿Estás seguro que no te estás confundiendo? A lo mejor te has quedado dormido y lo has soñado. No me creyó. Pero yo estaba seguro de lo que había visto. No dormí esa noche. Ni las siguientes. Busqué información, planos antiguos, foros de metro,
Leyendas urbanas. Y la encontré. Una estación experimental, abierta en los años 50, cerrada tras un accidente eléctrico que causó varias muertes. Los informes oficiales hablaban de una fuga de gas y un incendio, pero los testigos aseguraban haber visto sombras caminando en sentido contrario a los trenes. Nunca se inauguró oficialmente. Y sin embargo, algunos usuarios afirmaban haber pasado por ella cuando no deberían. Los pocos que se atrevían a hablar de su existencia y lo que sucedía allí, eran tachados de locos. 3 semanas después, decidí tomar otra vez la línea 1, decidido a averiguar la verdad. Era martes. Intentaba convencerme de que todo había sido una ilusión. Subí al vagón, me senté en mi sitio habitual y esperé. Entre Iglesia y Ríos Rosas, las luces volvieron a parpadear. Y esta vez, antes de que el tren se detuviera, la voz por megafonía dijo algo que me heló la sangre. Próxima parada, tú. Los pasajeros levantaron la cabeza al unísono. Todos me miraban con ojos huecos. Y entonces comprendí que no se trataba de un fallo, ni de un sueño, ni de una leyenda. Era una llamada. Cerré mis ojos y comencé a rezar, sintiendo que me había orinado encima. Al abrir los ojos todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por mis pantalones húmedos. Una mujer, incluso, me miró con desprecio, seguramente pensando que estaba drogado. No me importó. Lo único que deseaba era bajarme de allí y salir a la calle lo antes posible. Respirar aire fresco. Tranquilizarme. Desde entonces no he vuelto a coger el metro. Pero cada noche, justo a las 10:47, escucho desde mi piso, muy cerca de Cuatro Caminos, el sonido de un tren que nunca pasa. Y una voz que susurra mi nombre desde la oscuridad del túnel. Si alguna vez coges esa línea, hazme caso y jamás te bajes en una estación desconocida. Te lo digo por experiencia. Si yo me hubiese bajado, estoy seguro de que hoy no podría contarte esta historia. La carretera A42 une Toledo con Madrid, serpenteando entre campos y urbanizaciones, con tramos que de noche adquieren un silencio especial, como si el tiempo se detuviera. Muchos conductores prefieren evitarla cuando cae la madrugada, sobre todo aquellos que conocen la leyenda. En una curva cerrada cerca de Olías del Rey, dicen que se aparece una joven vestida de blanco, pidiendo auxilio a los coches solitarios. Esta historia comenzó hace más de 30 años, cuando una pareja protagonizó uno de los accidentes más misteriosos de la zona. El relato circuló en bares, gasolineras y estaciones de servicio, primero como rumor y después como advertencia para los nuevos conductores. Lo que dieron por simple fantasía, pronto se convirtió en algo más serio, pues los testimonios se multiplicaron y la prensa local, incluso la Guardia Civil, llegaron a investigar los hechos. Álvaro Montes, periodista madrileño y aficionado por la investigación de leyendas urbanas, decidió realizar un reportaje especial para la noche de Halloween. Reunió a varios testigos, revisó partes de accidentes en la comisaría de Toledo y pasó varias noches patrullando el tramo exacto de la curva, entre el kilómetro 38 y el 40. Lo que descubrió terminaría por cambiar su visión sobre lo paranormal, y sobre los miedos que todos llevamos dentro. Era el 31 de octubre y, como cada año, el tramo estaba envuelto por la niebla. Los faros de los coches apenas iluminaban el asfalto, creando sombras fantasmagóricas entre las señales y los árboles cercanos. Pocos se atrevían a circular solos. Algunos camiones paraban en el área de descanso y esperaban a que otro vehículo los acompañara durante unos kilómetros. Álvaro, armado con una grabadora, libreta y una cámara, se dispuso a realizar el recorrido tras entrevistar a los protagonistas de varios sucesos inexplicables. El primer testigo era Pablo, taxista con 20 años de oficio. Contó: hace 9 años, subí a una chica cerca del kilómetro 39. Vestía ropa blanca y estaba empapada, como si hubiese salido del río. Me pidió que la acercara a Madrid porque allí tenía familia. No me pareció fuera de lo normal, hasta que al llegar a la próxima curva, me dijo que tuviera cuidado. Aquí me maté yo una noche como esta. Cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío y empapado.
Nunca he vuelto a pasar por ese tramo de noche. Otro testimonio vino de una joven llamada Lucía. Viajaba con su novio y, según afirma, ambos vieron a una mujer parada junto al quitamiedos, con los brazos extendidos. Sentimos un escalofrío inmenso. Mi novio quiso parar pero yo me negué. Cuando miré por la ventanilla, vi que la chica nos seguía con la mirada. Al llegar al siguiente cruce, el coche se paró solo. Durante varios segundos no pudimos arrancar. Él asegura que escuchó una voz en el retrovisor, como un susurro que decía: «Volved y buscadme». Los relatos coincidían en un detalle: la presencia de una mujer joven, pálida y con expresión de desamparo, aparecía siempre en el mismo punto de la carretera y desaparecía sin dejar rastro. Álvaro recogió las historias, algunos informes policiales y se propuso descubrir si todo aquello podía tener una explicación. Decidió recorrer el tramo a la hora clave, poco antes de medianoche. La primera hora transcurrió sin novedad. Álvaro grababa notas para su reportaje, deteniéndose junto a la curva y dejando el motor al ralentí. Las luces alumbraban las señales y algunos árboles cuyas raíces parecían aferrarse al borde del asfalto. Alrededor de la 1 de la madrugada, mientras revisaba fotos en la cámara, sintió un golpe leve en la ventanilla. La figura, primero confusa y oscura, tomó forma bajo el resplandor de los faros. Era una muchacha de cabello largo, vestida con una blusa blanca y falda corta, temblando de frío. Su rostro estaba cubierto de humedad y bajo los ojos se dibujaban ojeras profundas. ¿Me llevas?, preguntó con voz casi imperceptible. Los escalofríos obligaron a Álvaro a pensar rápido. Sabía que, según la leyenda, no debía mirar demasiado tiempo ni preguntar por lo ocurrido. Sin embargo, su sentido periodístico pudo más y le invitó a entrar en el coche. La joven se sentó en el asiento trasero, bajando la cabeza y abrazándose los brazos. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro, mirando por el retrovisor. No lo recuerdo. Creo que nunca llegué a casa, susurró ella. Al avanzar por la curva, una sensación extraña invadió el ambiente. La radio dejó de funcionar, los teléfonos móviles perdieron señal y el coche empezó a emitir sonidos metálicos que no podía identificar. La joven miró por la ventanilla en silencio, pero, al pasar por el punto exacto señalado por los testigos, levantó la cabeza y dijo casi como un lamento: «Tenga cuidado, señor. Aquí fue donde el tiempo se rompió». De pronto, el motor se detuvo. La niebla se espesó y todos los sonidos exteriores desaparecieron. Las luces del tablero palpitaban de forma irregular, y en el aire flotaba el olor a tierra mojada pero también a algo extraño. Un perfume antiguo, mezcla de azahar y madera. Álvaro intentó arrancar el coche, pero cada giro de la llave traía un silencio más denso. Miró al retrovisor y pudo ver que, detrás de la joven, otras siluetas se formaban, como si la curva atraía fantasmas del pasado. «Oh», ella murmuró, casi sin fuerzas. «Tengo que volver a casa. Tengo que recordar mi nombre». En ese momento, la niebla se disipó levemente y Álvaro miró por la ventanilla. Se dio cuenta de que la señal de tráfico estaba llena de flores secas y fotos, velas consumidas y nombres inscritos en la pintura. Decenas de víctimas recordadas a la vera de la carretera. Sintió un escalofrío cuando comprendió que estaba en el lugar exacto de múltiples accidentes fatales. La muchacha se puso a llorar de forma inconsolable. Su imagen comenzó a temblar, como un reflejo en el agua, y la temperatura bajó unos grados en el coche. Álvaro, dominado por una mezcla de miedo y compasión, le preguntó su nombre. Ella solo pudo balbucear. Ya nadie lo recuerda. Repentinamente, las ventanas del coche se empañaron y, sobre ellas, comenzaron a aparecer huellas de manos y palabras que no lograba descifrar. El retrovisor reflejó por un instante el rostro de la madre de Álvaro, quien le sonreía con tristeza. La radio volvió a funcionar, pero en vez de música sonaba una grabación distorsionada de voz infantil. La chica que busca volver. La curva que no olvida. El coche arrancó solo y, durante unos minutos, avanzó a velocidad constante, sin que Álvaro pudiese intervenir. Pasó por la curva y la joven se desvaneció del asiento trasero, dejando a Álvaro iluminado por los primeros rayos del alba.
Sobre el asiento quedaba una rosa marchita y una nota manuscrita. Cuando cruces la curva, acuérdate de los que no volvieron. Al llegar al pueblo, preguntó de nuevo a la Guardia Civil. Le hablaron de casos parecidos, de conductores que vivieron experiencias cercanas a lo paranormal en la carretera A42. Nunca nadie pudo explicar las desapariciones, pero muchos aseguraron que la presencia era demasiado real. Había huellas, restos de flores y testimonios coincidentes en la misma fecha. El reportaje de Álvaro se publicó ese mismo mes, causando revuelo entre los lectores. Los usuarios compartieron el vídeo entre amigos, comentaron sus propias experiencias y aseguraron que la historia coincidía demasiado con la verdadera leyenda de la chica de la curva. Álvaro volvió al tramo años después, pero nunca más volvió a ver a la muchacha. Sin embargo, cada Halloween, los conductores que pasan por la curva de Olías del Rey recuerdan que hay cosas que no pueden explicarse, y que el verdadero miedo no está en fantasear. Está en olvidar los nombres de los que quedaron en la carretera, y en escuchar la voz en la ventanilla cuando la niebla lo cubre todo. El reflejo detrás del cristal. Dicen que los espejos guardan secretos, que, si los miras el tiempo suficiente, devuelven algo más que tu reflejo. Eso lo aprendí la noche en que, por capricho, decidí quedarme solo en la antigua casa familiar después del funeral de mi abuela. La vivienda olía a cerrado y canela. Las paredes acarreaban cuadros de gente que nadie recordaba. Buscando distraerme, subí al desván, donde encontré el viejo tocador de madera. Sobre él, el espejo ovalado que mi abuela pulía cada mañana y cubría con una sábana todas las noches. Siempre me decía: nunca mires fijamente este espejo cuando estés solo, hijo. Las cosas que viven en el reflejo aprovechan el silencio. Por supuesto, me reí de esa advertencia infantil. Los adultos inventan reglas para tranquilizarse. Pero esa noche, con la tormenta cascando en los cristales y la electricidad cortada, solo tenía la luz de una vela y el reflejo tembloroso de mi cara devolviéndome la mirada, más cansado y viejo de lo que recordaba. Entonces escuché el primer golpe, un ruido sordo en el suelo del desván, como si cayera algo pesado. Supuse que serían cajas movidas por el viento. Me quedé quieto. Fue entonces cuando, sin querer, noté un detalle imposible. En la esquina inferior del espejo, justo detrás de mi reflejo, una silueta oscura parecía moverse, como si alguien estuviera de pie, apenas visible, observándolo todo desde una grieta inexistente en la pared. Me giré bruscamente. Nada. Solo la penumbra, el polvo y el crujido de la madera. Pero al volver la vista al cristal, la silueta seguía ahí, ahora más próxima. Su contorno era difuso, pero distinguí el destello de dos ojos, demasiado abiertos, sin párpados, clavados en mí. La vela titiló. El miedo me heló. Cerré los ojos, convencido de que estaba sugestionado. Cuando volví a mirar, el reflejo de mi rostro era idéntico, salvo por una diferencia. Yo estaba sonriendo en el espejo, aunque por dentro solo deseaba salir corriendo. El reflejo levantó la mano y apoyó la palma en el cristal. Por puro instinto, imité el gesto. Noté el frío húmedo del vidrio. La figura negra, entonces, se pegó casi a mi espalda reflejada, cada vez más nítida, hasta que sentí, con absoluta certeza, un aliento gélido detrás de mi nuca, algo imposible en una habitación cerrada. Traté de apartar la mano. No pude. Algo invisible me sostenía en su sitio, y mi reflejo seguía sonriendo, cruel, como si disfrutara viendo cómo el pánico me consumía. Sin poder evitarlo, susurré: ¿Quién eres? La figura en el espejo se inclinó a mi oído. En un susurro helado, respondió: La pregunta no es quién soy yo. Es, ¿quién eres tú, el del otro lado? En ese momento, la vela se apagó y vi, por una décima de segundo, que ya no estaba solo en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, aparto la mirada. Por si acaso soy yo el que ha quedado al otro lado, y el que camina entre la gente es solo mi reflejo. La voz en la ventana.
Había estado lloviendo sin descanso durante 9 días. No era solo lluvia común, sino una cortina espesa que convertía la ciudad de Almedo en algo irreconocible, como si flotara en una niebla que solo existía para los forasteros. Los lugareños sabían que esta lluvia, la de finales de octubre, traía consigo ecos de otras épocas y advertencias que a veces se colaban entre los sueños. Elena acababa de mudarse a la guardilla del número 93. Buscaba un nuevo comienzo después de perder a su madre y romper con los viejos amigos que solo le recordaban esa vida anterior. La guardilla era pequeña, apenas lo justo para un colchón, un escritorio y libros apilados donde un día habría otros recuerdos. Nada más recoger las llaves, la casera, una anciana de cabellos de plata tensa como un hilo, le advirtió: «La noche del 31 no abras la ventana, y si oyes voces, recuerda, las palabras atrapan». Elena no era supersticiosa, pero desde que llegó sentía que la casa la observaba. El crujido de la madera, el murmullo del viento entre las tejas, el agua deslizándose entre las paredes. Aquella tarde de Halloween, decidió escribir sobre sus miedos. Siempre creyó que las palabras podían curarlo todo. A las 8 de la noche, la lluvia arreciaba. Elena, perdida entre líneas de su diario, escuchó lo que parecía un leve roce en la ventana. Se acercó y no vio nada, salvo su propio reflejo, pálido y desdibujado. Se encogió de hombros y volvió al escritorio. Minutos después, sintió algo frío bajo la puerta. Era una nota, escrita con tinta rojiza. «No te asomes a la ventana. Si escuchas un susurro, no respondas. Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse». No era la primera vez que bromeaban con historias de la casa, pensó. Sin embargo, un extraño cosquilleo recorrió su espalda. A las 11:30, los ecos de pasos en el pasillo la alertaron. Parecía que el resto de los vecinos había salido, peor aún, se habían encerrado deliberadamente en sus habitaciones. El silencio, solo roto por el golpeteo rítmico de la lluvia, era sobrecogedor. Elena encendió una vela y preparó un té. Releyó la nota. De repente, un golpe seco interrumpió sus pensamientos. La ventana vibró. El corazón le latió en la garganta. Se acercó despacio. Fuera, solo la oscuridad y la figura difusa de la lluvia densa. Entonces lo vio, una figura anciana, borrosa detrás del cristal, su rostro descompuesto en líneas que se movían como si fuesen arrastradas por el agua. La anciana levantó una mano y trazó un círculo sobre el cristal, un círculo que de pronto pareció brillar con una luz azulada e imposible. Elena sintió como el tiempo se desaceleraba. Un susurro empezó a brotar del círculo y las palabras, al principio incomprensibles, comenzaron a tomar forma en su mente. ¿Cuál es tu miedo más antiguo? Una ráfaga gélida invadió la habitación. Elena apartó la mano, pero el círculo empezó a crecer, y entonces la buhardilla cambió. Paredes que parecían estirarse, libros abriéndose y cerrándose solos, la vela apagándose aunque no soplaba el viento. En el interior del círculo aparecieron escenas de su niñez, la sombra que le asustaba al dormir, la voz que la juzgaba cada vez que lloraba. La figura detrás de la ventana, ahora más nítida, tenía los mismos ojos de su madre. Cientos de ojos comenzaron a asomarse alrededor del círculo, todos diferentes, todos inquisitivos. Elena quiso retroceder, pero una fuerza invisible la mantenía en su sitio. Afuera, el mundo se había congelado. Ni lluvia ni viento. Todo era silencio, menos el susurro cada vez más fuerte. Dime tu miedo. Si lo nombras, el dolor se irá. Si callas, te quedarás conmigo. Sobre el escritorio, su diario empezó a moverse. Las páginas pasaban rápidamente, mostrando palabras escritas en su puño pero que no recordaba: perdida, culpa, soledad, miedo. Llamó a su madre en un grito ahogado, pero la única respuesta fue el propio eco de su voz. En ese instante, una de las figuras del círculo comenzó a cruzar el umbral de cristal.
Era la niña que Elena había sido años atrás, la que se escondía bajo la cama cada vez que tenía pesadillas. Ahora, esa imagen caminaba hacia ella con gesto vacío. Elena tuvo la certeza de que, si dejaba que le hablara, quedaría atrapada en la noche para siempre. Por un instante pensó en retroceder, correr, pedir ayuda, pero recordó la advertencia de la nota: las palabras atrapan. Tomó su diario, escribió en la última página: hoy no. Yo no pertenezco aquí, y lo estampó contra el círculo. El cristal se fragmentó y con él, las figuras comenzaron a disiparse, volviéndose humo y desapareciendo en la nada. Una explosión de frío recorrió la buhardilla. Elena cayó de rodillas y cuando levantó la cabeza, el reloj marcaba las 12:01. La vela estaba intacta. El ruido de la lluvia había vuelto, suave, como si nada hubiese ocurrido. El círculo sobre el cristal, sin embargo, permanecía grabado. Y cada vez que Elena escribía en su diario durante una noche de tormenta, sentía el leve murmullo de una voz al otro lado del vidrio. Por todo el edificio se corrió la historia de que Elena había sobrevivido a la voz en la ventana. Nunca contó lo que vio. Pero cuando llegó el siguiente Halloween, fueron otros quienes encontraron una nota bajo la puerta, escrita en tinta rojiza. ¿A qué tienes miedo tú esta noche? La última fotografía. Claudia y Elena habían sido amigas desde siempre, inseparables durante la adolescencia. Compartían secretos, risas y sueños, pero también oscuridades que solo ellas conocían. Hasta que, aquella noche, todo cambió. Habían quedado para celebrar el cumpleaños de Claudia en la vieja casa de Elena, un lugar cargado de recuerdos y promesas. Mientras las risas llenaban las paredes, una mala broma ocurrió, una discusión por un secreto revelado, una acusación que atravesó la amistad como un puñal. Elena se levantó furiosa y salió al jardín, el aire frío la envolvía mientras la rabia la consumía. Claudia, sin pensar, tomó su cámara y decidió hacerla pagar. Esto será la última foto que verás, pensó con frialdad, apuntando y disparando. La cámara capturó algo más que una imagen. Cuando Elena regresó, la confrontación se volvió violenta, palabras hirientes que se transformaron en acciones irreparables. En ese instante, un accidente cambiaba sus vidas para siempre. Ni el tiempo ni el perdón podrían borrar lo que sucedió esa noche. Días después, Claudia recibió un paquete sin remitente. Dentro, una única fotografía, la última que tomó, pero en ella, Elena no estaba sola. Una sombra sin rostro se había colado entre la luz, observándola fijamente. La imagen parecía viva, y con cada vistazo, Claudia sintió como esa sombra se acercaba, devorando su tranquilidad. Los mensajes empezaron a llegar, susurros en la oscuridad, objetos moviéndose en su casa, la sensación constante de ser vigilada. Su amiga, la que creía perdida para siempre, parecía reclamar justicia de una manera que Claudia no podía detener. Una noche, al enfrentar sus miedos, Claudia volvió al jardín donde todo empezó. La sombra apareció, más real que nunca. En un susurro frío, la voz de Elena, o lo que quedaba de ella, se escuchó: las heridas que dejamos no sanan jamás. Ahora entenderás el miedo de ser observada, para siempre. Desde entonces, Claudia sabe que algunas traiciones dejan marcas imborrables, y que la última fotografía no solo capturó un momento, sino una condena perpetua. La noche en que mi ciudad se quedó en silencio fue una de esas que no olvidas, aunque quieras. Fue en torno a Halloween, cuando los niños se disfrazan de monstruos y las ventanas se llenan de calabazas con velas. Pero esta historia no tiene que ver con disfraces ni con dulces. Tiene que ver con algo que, según cuentan, aparece solo cuando octubre ya se cae del calendario y los relojes parecen respirar más despacio. Dicen que empieza con una carta. No una carta cualquiera, sino una tarjeta amarillenta, con el borde recortado a mano, como si alguien hubiese ensayado 1000 veces el gesto antes de hacerlo bien, y sin remitente. Dentro, una frase en tinta negra, clara, sin firma:
ven. A las 12. Teatro Calderón. No faltes. Ni nombre, ni explicación. Solo eso. La primera vez que supe de la tarjeta fue por una amiga, Teresa. Me llamó a última hora de la tarde porque había encontrado una en su buzón. Creí que era una broma, me dijo al teléfono, con voz de quien intenta reír y no lo consigue. Pero tenía mi inicial, la T, recortada como en un sello viejo. Le pedí que la guardara. Me dijo que la leyó 20 veces, que la dobló y desdobló, que la rozó con los dedos como si pudiera distinguir la respiración del papel. Por la noche, cuando nos vimos, la tarjeta estaba sobre la mesa de su cocina, bajo la luz amarilla de la lámpara, como si fuera un corazón pequeño e inconsciente. El Teatro Calderón no estaba lejos. Esos edificios antiguos que se resisten a morir y que funcionan como hueso y memoria de la ciudad. Cerrado al público desde hacía años, restauraciones eternas, carteles descoloridos de viejas funciones. Que una tarjeta invitara a ir a un lugar así, a las 12 de la noche, olía a algo que no era fiesta ni travesura. Olía a llamado. Teresa decidió ir. No lo dijo de forma heroica, lo dijo en voz baja, como quien confiesa un pecado. Voy a comprobarlo, dijo, y esperó a que alguien la acompañara. Nadie quiso. Eres exagerada, le dijeron. Es Halloween, no una película. Fue sola. Me llamó cuando salía de casa. Si no vuelvo, no te preocupes. Estaré bien, y colgó. No fue un adiós, fue un silencio denso, que se metió en la línea como un animal que no respira. El teatro, esa noche, tenía una puerta lateral entreabierta. La fachada, bañada por la luz azul de una farola, parecía la de un palacio dormido. Entró y le recibió un olor a polvo y a madera vieja, pero también a algo más, a té apagado, a ropa que hubiera sido celebrada y ahora reposaba en la oscuridad. El pasillo estaba cubierto con telas que reflejaban la luz en pliegues suaves. En el suelo, hojas secas, a pesar de ser octubre y de que nadie había pisado el patio en meses. Subió las escalinatas hasta la platea. La butaca con su número tenía una tarjeta igual a la del buzón. T, recortada en el borde, clavada con una pequeña espiga, como si alguien hubiera presionado un botón. Teresa me contó después, porque volvió, y volvería a contarlo 1000 veces, que la sala estaba medio iluminada por velas colocadas en candelabros. No muchas, las justas para ver los rostros, si es que había rostros. Hubo aplausos, al entrar, templados, como un aplauso que no esperaba ser ruidoso. Gente en la oscuridad que no aplaudía con manos, sino con el silencio. Teresa dijo que en aquel murmullo había edades mezcladas, voces de niños, de abuelos, de alguien que reía en un idioma que ella no conocía. Detrás del telón, una figura se movía, y cuando el telón subió, el escenario estaba vacío. Solo una silla en el centro y un libro abierto. La obra no empezó con actores. Empezó con nombres, uno tras otro, escritos en un pergamino antiguo que apareció en el atril de la silla. 49 nombres. Nombraron a los muertos de la ciudad, a las promesas olvidadas, a los que habían desaparecido sin ruido. Y el último nombre era el de Teresa. Ella vio su nombre y no lo entendió. Tembló. Muchas personas allí empezaron a llorar de pronto, no con llanto sonoro, sino con el gesto de quien recuerda algo que no sabe por qué recuerda. Teresa cerró los ojos, buscó la salida, las puertas estaban cerradas. En la penumbra la persona del libro comenzó a leer. No era una voz humana, era una voz multiplicada, diferente en cada palabra. Era, a la vez, la voz de una mujer mayor, de un niño, de un hombre que venía fatigado de la guerra, de un anciano que no se cansaba de contar el mismo relato. Decía cosas que hacían temblar el aire, confesiones de amor que nadie había oído, nombres que no debían pronunciarse en voz alta, promesas hechas a medianoche en jardines que ya no existían. La lectura se alargó hasta que las agujas del reloj de la ciudad señalaron las 12.
Fue entonces cuando las velas en las paredes temblaron y se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado los ojos del teatro. Y en esa oscuridad surgió una mano que tomó el libro y que, con un gesto lento, comenzó a pasar las páginas hacia atrás, borrando los nombres mientras los leía en sentido contrario. Al volver la luz, poco después, sin explicación racional, Teresa estaba de pie, llorando, con la tarjeta arrugada en la palma de su mano. Sus ojeras parecían mapas. Me gustaría decirte que fue una alucinación, me contó días después, pero tengo la voz de la lectura dentro. No se me va. Oigo fragmentos cuando llueve. No fue la única carta. Al día siguiente, la vecina del quinto encontró una en el buzón, su inicial, su nombre escrito con una caligrafía antigua. Ningún crimen, ningún robo, nadie violó la casa. Solo una tarjeta y la certeza de que algo, en la ciudad, estaba llamando. Con los días, la leyenda se extendió como pólvora, que si recibías una tarjeta, debías ir, que si no ibas, algo peor que la curiosidad te iría siguiendo. Algunos la rompían en la mesa de la cocina, otros la guardaban como una reliquia y esperaban. Los curiosos, como la polilla del farol, acudieron al teatro cada noche. La policía cerró el lugar una semana, luego otra, pero la llave siempre aparecía puesta y el reloj tenía esa quinta hora en que el tiempo acepta otra lógica. Algunas personas que entraron al teatro desaparecieron. No de manera dramática. No salieron por la puerta. Mermaron. Al principio fue un vecino que había ido con una linterna. Fue visto por última vez dejando un abrigo sobre una butaca y diciéndole a su mujer que volvería en un momento. Luego ella esperó en casa un mes entero y recibió una tarjeta en el buzón. Vuelve. No tardaré. Siguió viniendo, pero ya nunca supo pronunciar su nombre sin que se le quebrara la voz. La prensa publicó historias, y la gente empezó a llamarlo el rito de las cartas. Los escépticos hicieron bromas y los religiosos dijeron que había que cerrar el teatro con una oración. Un cura bendijo la puerta. Al día siguiente, la bendición estaba escrita en la madera con tiza invisible y la tarjeta seguía entrando por debajo. Entonces descubrimos que la tarjeta no era solo invitación, era juicio. El día que lo entendí, y tardé en entenderlo porque la lógica se hace a medida que nos conviene, fue cuando mi amigo Marco recibió una. Marco era práctico, de los que preferían un informe al misterio. En su buzón apareció una tarjeta con la M recortada. Marco la dejó encima de la mesa, la miró y dijo, «Voy a la mierda», con sonrisa de valentía, y esa misma noche se marchó. Volvió distinto. Volvió callado, con un libro manuscrito bajo el brazo. No decía cuándo había ido al teatro, decía, solo, que había oído su nombre y que, al decirlo en voz alta, había sentido que algo se le pegaba al pecho. «No puedo olvidar», decía. «Hay frases que entran en la cabeza y se quedan a vivir allí». Empezó a ver cosas en la pared, pequeñas figuras que se movían si la luna las miraba. Sus ojos se hicieron dos espejos sin fondo. Dejó de trabajar. Los amigos le evitábamos porque nos daba miedo que el tapiz de su mente fuera un trampolín. Hace poco, lo cuento con cuidado porque lo vi con mis propios ojos. Marco fue a un espejo a medianoche. Le vi pasar por la calle, la ventana iluminada, la silueta con el libro viejo. Se asomó, y cuando volvió a ponerse de pie, su cara no era la misma. Tenía en el cuello marcas como de dedos apretando la piel. Se fue sin despedirse. Y la última carta que enviaron desde su piso fue una tarjeta sin nombre, solo una frase, «Gracias». Nadie supo más de él. Con el paso del tiempo, se hizo un mapa de pequeñas historias. Parejas que dejaron sus fotos en el escenario y se fueron a dormir en la butaca. Un hombre que habló en voz alta y confesó que había robado a un amigo 50 años atrás y que, cuando salió del teatro, devolvió los objetos y desapareció en la noche. Una señora que canturreó una nana al revés y se encontró despierta en el mismo punto en que había empezado, pero con las manos de un bebé entre las suyas. Había vuelto a nacer. Lo que une todas estas pequeñas locuras es una misma sensación,
la del tiempo que se repliega sobre sí mismo y descubre lo que ocultamos. El teatro no pide cosas materiales. Pide memoria. Pide que se diga cierto nombre, que se confiese aquel secreto que nos persigue y que, a veces, creemos que está muerto. La tarjeta abre una puerta que no se ve hasta que uno decide mirar. La ciudad empezó a ponerse firme. Reuniones, vigilias, rezos, mesas redondas. Se habló de vender el edificio, de demolición, de cortar el rumor de raíz. Pero el rumor no tiene raíz, es luz que pasa por rendijas. El alcalde, contra todo pronóstico, ordenó que la ciudad organizara funciones públicas, con entradas numeradas y personal de seguridad. Los boletos se agotaban en minutos. La gente acudía porque no solo querían saber, querían mirar de frente a aquello que se aloja en la memoria como una caña vieja en el río. La noche del primer día que el teatro se abrió oficialmente, la sala se llenó. Se instaló un reloj en el escenario que marcaba en números rojos la cuenta regresiva hacia las 12. El presentador habló de leyendas urbanas y de la necesidad de enfrentarlas. Advertencias, bromas, cámaras en los asientos. Todo el engranaje del espectáculo normal, para proteger lo extraordinario. Pero los milagros rara vez aceptan protocolos. A la hora señalada las luces se apagaron, de forma que nadie supo explicar por qué, y una sola tarjeta apareció en la mesa del presentador. La cámara la enfocó. La tarjeta tenía las iniciales de todos los que reían allí. Uno por uno, los nombres se desprendieron del reverso como si el viento los arrancara. Y la sala, de pronto, se volvió un lugar enorme y deshabitado. Algunos gritaron. Alguien salió corriendo. La gente se quedó sentada. En las butacas había rostros que no eran rostros, sino recuerdos de rostros. Esa noche no hubo un solo desaparecido, a la vista, hubo algo más sutil, la sensación de que el tiempo había pasado por encima de todos como una mano fría. Al salir, algunos juran haber sentido un olor a libro mojado, a cera y a té, y una canción que venía de lejos, como una nana que recuerda a la lluvia. La última vez que vi una tarjeta fue hace 3 inviernos. Se deslizó por debajo de mi puerta cuando yo dormía. Me despertó un soplo frío que olía a papel. La recogí con dedos torpes. La T recortada en el borde, no era mi inicial. La carta decía, no temas. Ven a la última función. Será la final. Había una fecha, y era dentro de una semana. La ciudad ya no hablaba del teatro en voz alta. Ahora lo hacía en susurros, con miedo de invocar más. He pensado mucho qué hacer. Contarlo me obliga. Me obliga porque sé que el relato se alimenta del oído y que, si lo guardo, la tarjeta adoptará formas peores. Quizás si digo su historia en voz alta, la tarjeta pierde poder. Quizá es al revés. Quizá el relato la alimenta. No lo sé. Si te invitan, quizá debas oírte primero. Preguntarte, ¿qué nombre llevas en la garganta? ¿Qué memoria escondes en un cajón? Porque eso es lo que parece querer el Teatro Calderón. No vengan pensando que es un truco. No vengan por curiosidad. Vengan si llevan algo dentro que no han dicho nunca. Vengan si viven con una deuda que no es de dinero, sino de memoria. Y si vas, una última cosa. Cuando la tarjeta te llame y llegues y sientes que la oscuridad te mira como si te conociera, no intentes huir riendo. No transformes el miedo en broma. Cierra los ojos y escucha. Porque a las 12, cuando el telón sube y la lectura comienza, no es la obra la que te habla. Eres tú quien escucha la obra de tu propia vida. Y a veces, al escuchar, se abren puertas que mejor hubieran quedado cerradas. La ciudad aprende a vivir con esas puertas. Algunas se cierran. Otras siguen entreabiertas. Y aún hoy, cuando octubre se acuesta sobre la ciudad y las calabazas se encienden en las ventanas, hay quien jura que, si paseas cerca del Calderón a medianoche, puedes ver una luz pequeña que sube por las escaleras, con alguien que va escribiendo su nombre en un papel, y puedes oír, muy bajito, la lectura de una voz que no pertenece a nadie, pero que recuerda todo.
Si me preguntas si yo voy a ir, te confieso, no lo sé. He guardado la tarjeta en un cajón. A veces la saco y la doblo, la desdoblo, rozando la tinta con el dedo. Otras, la dejo sin mirar y me digo que no la necesito. Pero por si acaso, cierro las ventanas en octubre y dejo la luz encendida. Porque hay historias que, cuando empiezan a nombrarte, te persiguen como la sombra larga al final del día. Y a veces, lo más prudente es no mirar atrás. O quizá, lo más prudente es abrir la puerta y decir, aquí estoy.